Quiero por este medio darle la bienvenida a todos los alumnos y alumnas que están entrando al programa de posgrado del CELAR. Eh, Creo que han hecho una buena decisión y van a tener una experiencia extraordinaria de formación, de educación, en todas las áreas del conocimiento que cubre el CELAR como institución educativa. Em, Quería también decir unas palabras sobre el Caribe. Se me ha pedido que haga una breve introducción. Entonces, fíjense que el CELAR es una institución que trabaja sobre América Latina, pero también trabaja sobre el Caribe. Lamentablemente el Caribe es menos conocido. El Caribe tiene particularidades propias que hace que mucha gente en el Cono Sur, en Sudamérica, lo desconozca. Em, Quiero empezar por discutir cómo definir el Caribe. ¿Qué sería el Caribe? Lo primero que quiero decir que para mí el Caribe, si bien tiene unos elementos geográficos, para mí lo que define el Caribe no es la geografía, sino que es la formación sociohistórica y sociocultural, lo que hace que llamemos al Caribe Caribe. ¿Qué es lo que tenemos en común en el Caribe? ¿Cuáles son las estructuras que caracterizan el Caribe? ¿Cuál es la experiencia histórica que lo caracteriza? Y a partir de ahí quiero tener una discusión entonces de poder definir lo que yo llamaría el Gran Caribe. El Gran Caribe que se extiende más allá del Caribe geográfico, del Caribe insular, de ese Caribe que se identifica con las islas del Caribe. Voy a comenzar por decir que el primer elemento que a tener en cuenta de la historia del Caribe es el proceso, es un proceso común a través del cual, en donde quiera que hay eh, Caribe, históricamente, el primer momento de la colonización fue la esclavización de los pueblos originarios y la exterminación de estos pueblos donde quiera que hubo Caribe. ¿Ves? En cualquier región donde ha habido eh, formación sociocultural caribeña, el primer momento es la exterminación de los pueblos originarios. Y eso se da porque en un primer momento llegan los colonizadores, se encuentran con los pueblos originarios, los esclavizan, abusan de ellos, al punto que en las primeras 100 años de la colonización, en la mayor parte del Caribe, y aquí estoy incluyendo incluso el Gran Caribe, exterminaron a los pueblos originarios y reemplazaron la población de ese lugar donde quiera que colonizaron y exterminaron las poblaciones originarias, la reemplazaron por poblaciones africanas, es decir, poblaciones secuestradas en África y transportadas por la fuerza a ser esclavizados en las Américas, sobre todo en el sistema de las plantaciones. El sistema de las plantaciones era un sistema esclavista, se diferencia de las haciendas. El sistema de las haciendas es un tanto diferente porque es cierto que hay en las haciendas una forma de trabajo coercitivo, pero no es exactamente la esclavitud. Es una forma de trabajo coercitivo donde el colonizado tiene que trabajar un número de horas al día prácticamente de gratis para el hacendado. Y hay una libreta que se llama la libreta del jornadero, a través de la cual vigilan que las personas colonizadas estén adscritas a alguna hacienda y que estén trabajando en alguna hacienda. Si usted lo agarraban en esa zona donde hubo hacienda sin la libreta del jornal, entonces usted lo arrestaban y lo encarcelaban. Entonces, pero lo que distingue
el Caribe no es el sistema de Hacienda, porque el sistema de Hacienda es cierto que hay en algunas partes del Caribe, pero es un elemento secundario con relación a la plantación, al sistema de plantación esclavista. Las haciendas también la vemos por prácticamente casi todas las Américas en la historia colonial. Las plantaciones las vemos en lugares muy específicos, que es lo que voy a llamar esos lugares donde quiera que hubo la plantación esclavista, produciendo mercancía para ser vendida por una ganancia en el mercado mundial. Es lo que se conoce como la plantación esclavista capitalista. Fíjense que si bien la mano de obra no es asalariada en el sentido formal de la industria manufacturera, capitalista, etcétera, estamos hablando de una forma de trabajo coercitivo a través de la esclavitud, que forma que la plantación era ya desde ese entonces capitalista. ¿Por qué? Porque se apropiaba de un plusvalor que se generaba a través de la producción de mercancías para ser vendidas por una ganancia en el mercado mundial, pero usando no trabajo asalariado, sino trabajo esclavo. Bien, entonces, esto es un gran debate en los estudios del Caribe. Tenemos, porque hubo mucha gente en los estudios del Caribe que hablaba de la plantación esclavista como un sistema precapitalista, porque se enfocaba mucho en las formas de trabajo. En cambio, alguien como Sidney Mintz, el famoso antropólogo norteamericano especialista en el Caribe, alguien como, por ejemplo, el mismo Immanuel Wallerstein, un teórico del sistema mundo, y antes que ellos, gente como Oliver Cox, el gran teórico del sistema mundo de Trinidad y Tobago, o gente como, por ejemplo, Walter Rodney, pensadores del marxismo negro, tanto Rodney como Cox, de los cuales bebió Sidney Mintz, de los cuales bebió Wallerstein. Son pensadores el caso de Walter Rodney de la Guyana, vecina de ustedes, en el caso de Oliver Cox, que fue el primer teórico del sistema mundo, hizo 4 volúmenes del sistema mundo en el siglo XX, mucho antecedió a Wallerstein por más de 30 años. Él produjo una obra impresionante, Oliver Cox, mostrando el carácter capitalista del Caribe desde la llegada de los colonizadores y cómo estas formas de trabajo esclavista son formas de trabajo al interior de un sistema capitalista, porque ya hay un mercado mundial capitalista y una acumulación de capital capitalista utilizando mano de obra esclavizada. Entonces, el carácter capitalista lo define precisamente la acumulación de capital, la acumulación de plusvalía en manos de los dueños de las plantaciones. Eh, Ese sistema fue muy importante porque en todo el Caribe se generalizó este tipo de sistema de plantación. Lo vimos en prácticamente en todo el Caribe, sin ninguna excepción, donde se importaba mano de obra africana que era secuestrada en África y esclavizada en las plantaciones. Esto produjo entonces una particularidad, ¿verdad?, sociocultural, porque la mayor parte de la importación de africanos se dio a partir del exterminio de las poblaciones originarias para reemplazar en el trabajo esclavo a los indígenas que habían sido prácticamente exterminados con el trabajo forzado, con enfermedades, etcétera, que hizo que esas poblaciones fueran exterminadas a través de un genocidio, ¿no?, de la colonización. Los primeros 100 años del proceso de expansión colonial, que viene a ser el siglo XVI. Ese reemplazo hacia forma de trabajo
esclava importada forzadamente, ¿no? A través de un secuestro masivo de africanos. Este, eh, entonces generó una formación sociocultural con una base muy fuerte en la cultura africana. Esto es una característica muy importante del Caribe, es la matriz africana que está por debajo de todo en términos socioculturales, que se manifiesta en la comida, en la música, en las formas como, en las espiritualidades, en las formas de la vida cotidiana, en la forma como hablamos el castellano, que lo hablamos fañoso. Ustedes me pueden escuchar que hablamos como fañoso, con la nariz, ¿no? Eso es muy propio de la influencia africana, ¿no? Eh, y tenemos en todo el Caribe esta influencia muy fuerte de la cultura, las cosmovisiones, las espiritualidades, las formas de ser y estar en el mundo, las formas de movernos el cuerpo, eh, etcétera, los bailes, la música, lo vemos en la literatura, en donde quiera, en los cuentos orales que se transmiten de boca en boca entre los pueblos en el Caribe. Son cuentos orales con una matriz africana, con origen africano y con matriz cosmológica africana. Esto es muy importante porque, y claro, las estrategias de sobrevivencia eran estrategias propias de africanos esclavizados, ¿no? En las Américas, en este caso en las zonas del Caribe. De manera que el Caribe es vamos a ponerle, la matriz del Caribe es el sistema de plantación eh, esclavista que imponen en toda la región. Una vez exterminan a los pueblos originarios, entonces reemplazan la población con población africana. Y eso le pone un sello a la matriz sociocultural de la región, porque no es que tengamos una cultura puramente africana. No estamos aquí con purismo, sino que la cultura siempre está hibridizada con otras influencias. Pero hay un centro epistémico, espiritual, un centro cultural, desde el cual entonces fagocitamos otras formas culturales de otros pueblos. Y es la matriz africana. Eso es algo muy central en lo que en la zona que caracterizamos como Caribe. Y, y esa experiencia de la plantación, ¿no? Esa experiencia de la brutalidad de la esclavización de seres humanos. Esa experiencia que generó formas de resistencia también muy, muy particulares y muy propias en todo el Caribe, a partir de ese sistema, ¿no? de las plantaciones. No era lo mismo que la hacienda, como dije al principio. La hacienda tiene como otra matriz sociocultural diferenciada. Estamos hablando de un sistema jerárquico, un sistema de amos y esclavos y un sistema racial muy marcado, donde, como decía Fanon, en las colonias y sobre todo en el Caribe, eh, el, el racismo no es superestructura, sino infraestructura. Es decir, es un principio organizador de la economía política, un principio organizador de la división internacional del trabajo, un principio organizador de quién hace qué y cuánto te ganas por lo que hace. Entonces, en el sistema de las plantaciones, pues eres esclavo porque eres negro porque eres esclavo. Eres amo porque eres blanco y eres blanco porque eres amo. O sea, está imbricada la relación entre raza y clase de una manera mucho más fuerte que en el sistema de la hacienda. Entonces, esto plantea que el capitalismo desde su primer momento, recordemos que el Caribe es el primer lugar donde
se da la expansión colonial europea fuera de la península ibérica. Digo eso porque el primer momento de la expansión colonial europea fue en la conquista del Al-Ándalus en el siglo XV, ¿no? Cuando ya finalmente destruyen lo que quedaba de la civilización musulmana conocida como Al-Ándalus con la caída de Granada el 2 de enero de 1492. Y luego los métodos de conquista que usaron en la conquista del Al-Ándalus, por eso yo siempre digo, en la conquista del Al-Ándalus es el primer laboratorio de los métodos de conquista colonial de los europeos. Esos métodos de conquista que ensayaron allí como el primer laboratorio de expansión colonial en la conquista del Al-Ándalus se lo trajeron en los barcos hacia las Américas. Cuando llegan a las Américas, lo que hacen es agarrar la experiencia histórica que traían de la conquista al Andaluz y se la traen hacia las Américas. Y ahí ensayan nuevamente estos métodos, los aplican frente a las poblaciones originarias y luego frente a las poblaciones importadas, como por ejemplo las poblaciones africanas. Entonces, el Caribe es esa formación sociohistórica, socioeconómica de la plantación azucarera, donde se da el primer momento de producción capitalista global, porque ahí se creó el mercado mundial capitalista desde el Caribe, cuando empiezan a exportar productos producidos en la plantación en un primer momento con mano de obra indígena, pero luego rápidamente reemplazando esa población con mano de obra africana, para producir mercancía para ser vendida por una ganancia del mercado mundial. Y comienza entonces el mercado mundial capitalista, bien temprano en el siglo XVI. Entonces, digo esto porque a veces nos enredamos en definiciones formalistas sobre qué es el capitalismo y esas definiciones formalistas nos hacen perder de vista que el sistema capitalista mundial ya existe desde el siglo XVI, cuando enfocamos de manera, a mi entender, un tanto dogmática en identificar el capitalismo con trabajo asalariado en industria, pues entonces movemos la fecha de inicio del capitalismo al siglo XIX. Y esa es una visión muy eurocéntrica, porque si lo miramos desde el sur global, ese sistema de dominación-explotación capitalista se inicia en las colonias y se inicia varios siglos antes que el capitalismo industrial. En un primer momento era un capitalismo montado en agrícola y comercial, ¿no? Montado en plantaciones, en haciendas, en este tipo de forma de dominación-explotación del trabajo, produciendo mercancía para ser vendida por una ganancia del mercado mundial, que ya es un sistema capitalista, porque hay extracción de plusvalía, acumulación de capital, mercado mundial capitalista, sin que haya todavía trabajo asalariado, sino usando formas coercitivas de trabajo en la plantación, la esclavitud, y en la hacienda, el trabajo forzado del jornalero, ¿no? Que expliqué al comienzo de la presentación. Entonces, bajo esa definición, para ir resumiendo, el Caribe entonces es ese lugar donde sociocultural, socioeconómico, de plantación esclavista con poblaciones fundamentalmente de origen africano, desde el cual entonces se produce una matriz sociocultural con raíz o con centro en la africanidad. Luego de ahí se hibridiza con otras culturas. En el Caribe llegaron también múltiples imperios. Recordemos que el Caribe ha tenido toda la ensalada de imperialismo, han pasado por ahí y todavía al día de hoy siguen ahí. Está el imperialismo francés, que sigue ahí. El imperialismo holandés, que sigue ahí. El imperialismo británico, que sigue ahí. O sea, hay colonias todavía al día de hoy de estos imperios. El imperialismo estadounidense, que sigue ahí. Hay colonias, entre ellos Puerto Rico, pero no es solo Puerto Rico, está también las Islas Vírgenes Norteamericanas como colonias estadounidenses en el Caribe. Entonces tenemos
una formación también sociocultural donde desde una raíz, una matriz africana, entonces se hibridiza con otros elementos de otras culturas, que puede ser cultura española o cultura francesa, holandesa, etcétera, pero donde el centro cultural no son esas culturas en todo caso son fagocitadas, hibridizadas, transculturalizadas por la matriz africana. Entonces, eso es lo que caracteriza el Caribe en términos socioculturales. Pero ¿de dónde viene esa matriz cultural africana? Pues viene del sistema de plantación que he descrito hasta hace un momento. Entonces, lo que plantea esto entonces es, ¿qué es el Caribe? Si el Caribe no es una zona geográfica, sino una formación sociocultural y una formación socioeconómica caracterizada por el sistema económico, histórico y cultural de las plantaciones, con importación de trabajo de cautivos, ¿no? Secuestrados en África y esclavizados en las Américas. Entonces, estamos hablando de un sistema donde, donde eso puede manifestarse, ese tipo de formación sociocultural y socioeconómica, en lugares que no son exactamente el Caribe geográfico. Me explico. ¿Dónde comienza ese sistema donde se exterminan poblaciones indígenas y luego se reemplazan con africanos secuestrados en África y esclavizados en el sistema de plantaciones? Eso comenzó en las Islas Canarias. Y el primer Caribe son las Islas Canarias, que empezaron mucho antes que el Caribe, por lo menos unos 80, si no 100 años antes que el Caribe. Entonces, luego cuando se van al Caribe, recordemos que el Colón y todos los viajeros colonizadores que venían desde Castilla, ¿no? En ese momento era el nombre que tenía la península ibérica, o desde Portugal, tenían que parar en las Islas Canarias para seguir hacia el Caribe. Tiene que ver mucho con el tema de las corrientes, que no tengo tiempo de hablar aquí, pero en la primera formación sociocultural caribeña, como lo estamos definiendo aquí, son las Islas Canarias. Y ahí yo creo que podemos ver ese laboratorio que luego fue el Caribe. Ese fue el primer laboratorio que formó ese sistema de la plantación con mano de obra esclavizada africana y con formación sociocultural africana. Entonces, eso yo creo que es algo fundamental a tener en cuenta, porque luego cuando miramos el resto de la región en las Américas, podemos decir que Nueva Orleans es Caribe. Podríamos decir que toda la costa caribeña de Centroamérica, incluso de Suramérica, pasando por toda la costa venezolana, forma parte de esa historia del Caribe. Podemos decir que un lugar como Cali, ¿no? O como Buenaventura en Colombia forman parte de esa formación sociocultural del Caribe, lo mismo que la zona nordestina de Brasil, el noreste de Brasil, donde está Bahía, Recife y otras regiones, son propiamente, en el sentido de esta definición que estoy dando, clásicamente Caribe. Y eso no quiere decir, por ejemplo, que no hayan otras formaciones en algunos de estos países. Por ejemplo, en las islas del Caribe, en la inmensa mayoría lo que predomina es esto que les he hablado, la plantación, exportando fundamentalmente azúcar, ¿no? La plantación azucarera con trabajo esclavo, que como dije empezó en las Canarias, empezó en las islas también portuguesas del Atlántico, que son cercanas a África, y luego
podríamos decir que en lugares como Venezuela, para ponerles un ejemplo, hay también formación sociocultural del sistema de hacienda en la zona andina, en otras zonas del interior venezolano. Pero la costa como Barlovento, como bueno, otras regiones hay en la costa que tienen esa formación muy caribeña, donde en un momento dado, en esa costa, lo mismo en Colombia, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, todo eso eran zonas, territorios indígenas, pero llegan los colonizadores, esclavizan las poblaciones indígenas en un primer momento y toda esa población indígena huye o escapa hacia la montaña, hacia los Andes o hacia el interior, ¿no? O se van a las Amazonas, ¿no? Entran a la zona amazónica, en el caso de las Guyanas, ¿no? Y entonces la costa es repoblada entonces con población fundamentalmente de origen africano en este sistema que hemos llamado las plantaciones. Por tanto, yo hablo del Gran Caribe. El Gran Caribe como una región que más grande que ese Caribe geográfico insular, con el que casi siempre identificamos el Caribe. Yo creo que es un reduccionismo geográfico identificar el Caribe con una geografía y perder de vista la formación socioeconómica y sociocultural que define el Caribe. Y por eso es que, por ejemplo, la música, ¿no? Cuando miramos la música en un lugar como Caracas, ¿no? O en un lugar como Santa Marta o como Barranquilla, Cartagena, cuando te vas por la costa así de Sudamérica y cuando te vas por la costa de Centroamérica, ¿no? Estamos en el Caribe en términos socioculturales. Y eso tiene que ver con la historia de las plantaciones de las plantaciones esclavistas, que en muchos lugares se exportaba azúcar, pero en otros lugares se exportaba cacao y se exportaban otras cosas. No es solamente el azúcar. Aunque el azúcar fue muy predominante en la mayoría del Caribe, en este Caribe sociocultural que estoy hablando, era predominante la exportación de azúcar, pero no era el único producto que llegó a ser exportado como mercancía por una ganancia del mercado mundial en el sistema de las plantaciones esclavistas. Entonces, esto forma para mí, hago esta aclaración porque fíjate, en Venezuela, mi experiencia cuando digo Caribe, enseguida la gente asocia la palabra con los pueblos originarios, los pueblos indígenas que los colonizadores llamaron Caribe. En realidad ellos no se llamaban Caribe. Muchos de ellos tenían identidades diversas, pero les llamaban Caribe y tiene que ver con el mito del canibalismo y todos estos inventos que hicieron los colonizadores. Y esta asociación que se hace mucho en Venezuela, que acabo de explicar, de caracterizar o definir el Caribe a partir de la identidad indígena, me parece que pierde de vista las relaciones sociohistóricas y las relaciones socioeconómicas y socioculturales, que son una matriz propia de lo que llamamos Caribe. O sea, el Caribe ni es geográfico, ni es tampoco un nombre para nombrar un grupo étnico, sino que es una experiencia histórica en el capitalismo racial. Aquí tendríamos que teorizar esta experiencia, porque esta experiencia, mucho antes que Quijano, ya los teóricos caribeños del marxismo negro que venían hablando de estas cosas, ya estaban hablando de la articulación entre clase y raza. Ya Oliver Cox hablaba de eso, ya Walter Rodney, ya Fanon, muchos autores, Sylvia Wynter, ¿no? Autores y autoras caribeñas, ya articulaban esta imbricación de raza y clase a partir de la experiencia caribeña. Y desde ahí entonces podemos tener una mirada teórica y conceptual del mundo que nos ayude a entender otros procesos, porque el tema de la articulación de raza y clase es un tema que se repite en gran parte de las experiencias
coloniales en el mundo. Y el Caribe como laboratorio inicial de ese proceso de articulación, pues nos parece como un lugar estratégico fundamental para entender lo que Cedric Robinson, un pensador afroamericano, llamó el capitalismo racial, inspirado precisamente en los trabajos del caribeño, el afrocaribeño Oliver Cox de Trinidad y Tobago. Están los trabajos también de Eric Williams, que no lo mencioné al principio, pero que me parece fundamental, porque Eric Williams teoriza la relación entre esclavitud y capitalismo en una tesis doctoral que hizo en 1941 en Oxford. Eric Williams era un hombre afro caribeño de Trinidad y Tobago también, que tuvo la oportunidad de ir a estudiar un doctorado en Oxford, en Inglaterra, e hizo una tesis doctoral que se convirtió en un clásico de los estudios del Caribe y de los estudios de la economía política capitalista, porque no solamente él teoriza la relación entre la plantación esclavista y la formación del mercado mundial capitalista, sino que incluso él mantiene la tesis de que la industrialización europea en el siglo XIX, lo que se llamó la revolución industrial europea, que sabemos que es una narrativa falsa porque la revolución industrial empezó en China y la India por lo menos 300 años antes que en Europa, pero bueno, en la narrativa eurocéntrica se habla de la revolución industrial como si fuera una cosa propia europea. Bueno, lo que demuestra Eric Williams es que la industrialización europea en el siglo XIX se dio a partir de la acumulación de capital que hicieron en las plantaciones azucareras del Caribe, en las plantaciones esclavistas, que eran azucareras en lo fundamental, como dije, sin quitar que hubo también otras plantaciones, como por ejemplo la plantación de algodón o la plantación que se hizo, por ejemplo, en Norteamérica, o la plantación de cacao o de otros productos. Pero lo que predominó en lo que llamamos el Caribe, el Gran Caribe, ¿no? Porque otra vez yo prefiero hablar del Gran Caribe porque hay muchos Caribes y el Caribe no es una zona geográfica, es una experiencia histórica, es una experiencia histórica a partir de una formación sociocultural y socioeconómica propia que he intentado describir aquí. Y para finalizar, quería decir que obviamente lo que el Caribe aporta no es solamente una mirada crítica para poder entender el sistema, porque el sistema se entiende mejor desde la periferia que desde los centros metropolitanos, sino también el Caribe produce o ha producido históricamente un pensamiento crítico muy vasto y muy profundo. Si se fijan nada más que los nombres de los grandes teóricos del sistema mundo, ¿no? Capitalista, pues muchos de ellos vienen del Caribe, en los grandes revolucionarios también en la zona, también son caribeños. O sea, puedes verlo en Ramón Emeterio Betance, ¿no? El padre de la federación, de la idea de la Federación Antillana en el siglo XIX de Puerto Rico, un hombre afro-puertorriqueño. Puedes verlo en Antoine Fermín, que era un pensador que criticó el racismo el racismo de los pensadores franceses ya en el siglo XIX, estando él de embajador de Haití en París. Lo puedes ver también en José Martí, ¿no? Lo puedes ver en pensadores y pensadoras hasta el día de hoy, Fidel Castro, y puedes ver en el giro de colonial también varios autores y autoras que vienen del Caribe, que han sido muy importantes en lo que se ha conocido recientemente como el giro de colonial. Entonces, digo esto porque el Caribe también aporta no solamente una experiencia histórica, sino también una experiencia epistémica, una manera de ver el mundo y pensar el mundo de forma decolonial, antiimperialista, decolonial. Y bueno, con esto termino. Espero que ustedes en este nuevo
en esta nueva experiencia ustedes tengan un proceso de aprendizaje muy rico y novedoso en el CELAR. Muchas gracias.